Las erupciones volcánicas en las Islas Canarias y la migración de canarios a América. Un fenómeno que se ha repetido varias veces en nuestra historia. Ahora tenemos en las noticias, no solo en la noticia española, sino a nivel mundial, la erupción del volcán en la isla de La Palma, que es una de las islas canarias, ¿no? Todos sabemos que los canarios siempre han dicho que Canarias son 7 islas y Venezuela es la octava, ¿no? Algo así. Pues la isla de La Palma, que además es una isla muy famosa por su turismo, por su folclore, por su personalidad, está sufriendo este fenómeno de la naturaleza, que no es la primera vez que pasa, y no solo en La Palma, ¿no? De hecho, es algo que configura probablemente incluso la identidad agropecuaria de Canarias, toda esta configuración volcánica. Y hace poco nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial escribía al respecto, aunque Emilio se centraba más en la migración canaria a Venezuela, ¿no? En el siglo XVIII, esas erupciones volcánicas que hubo y que por tanto provocaron pues esa marcha de muchos isleños concretamente a la Capitanía General de Venezuela. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada darte las gracias una vez más por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, hoy vamos a estar hablando de las erupciones volcánicas en las Islas Canarias. Pues desde que se tiene el registro, pues se ha tenido noticias, ¿no?, de estas erupciones volcánicas bueno, en las 6 islas, porque hay una que el volcán no está activo, ahorita hablaré de eso. Uh -huh. Y tiene mucha relación en la historia con la emigración de los canarios a América, ¿no? Porque cada vez que se daba una erupción volcánica, pues destrozaba todo a su paso. Es decir, que en las épocas antiguas pues se dependía mucho de la agricultura, y estas erupciones pues destruían prácticamente todas las agriculturas en las islas. Y bueno, lo que les quedaba pues fue emigrar al otro lado del charco, ¿no? Y especialmente a Venezuela, que es la octava isla, pues es digamos que el territorio que más concentración de migrantes canarios pues tuvo, no solo en el siglo XVIII, sino durante toda la historia, inclusive hasta en el siglo XX, pues Uh vivimos -huh. esa migración forzada por las erupciones volcánicas. Emilio, tú sabes que muchos de nuestros seguidores nos preguntan sobre esa relación de Canarias y Venezuela. Claro, en tu caso tú escribiste en Venezuela Provincial sobre las erupciones volcánicas, pero ¿hay alguna otra razón, digamos, especial sobre la cual los canarios han centrado tanto históricamente, bueno, históricamente hasta hace 3 días, como incluso es tu caso, ¿no? Sí, En yo Venezuela, migré, yo migré en 1992, imagínate. claro. Y aparte de Eh, esas erupciones volcánicas, ¿hay alguna otra razón especial? Bueno, yo creo que también porque entre la Capitanía General, bueno, hablando ya de los siglos anteriores, Uh -huh. entre la Capitanía General de Venezuela y las Islas Canarias, pues existía el libre comercio, ¿no? Y también habían leyes que promocionaban que para no pagar impuestos, pues se llevaran familias de Canarias a América, ¿no? Y entonces, por este libre comercio que había entre Venezuela y Canarias, pues se asentaron muchos canarios. En Y al Venezuela, asentarse, pues tú sabes que cuando uno se asienta en otra parte del mundo, pues siempre va trayendo a sus amigos y a sus familiares, y bueno, claro. empezó así poco a poco, ¿no? Y así fue durante los siglos, además de que Venezuela, pues sabemos lo rico que es, ¿no? En comparación a lo mejor con las islas del Caribe como Puerto Rico o Dominicana. Antiguamente, pues era una región, una zona con bastante tierras para cultivar, y después, bueno, el boom del petróleo, pues, Claro. que hizo a la Venezuela saudita, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, claro, si nos centramos más, Emilio, en los casos de las erupciones volcánicas, tú Uh-huh. sabes que a día de hoy salen expertos vulcanólogos de los rincones, ahora todo el mundo es experto en volcanes, pero bueno, salvando eso, sí es cierto que más o menos se acaecen cada 50 años, o sea, estamos hablando de 2 veces que tenemos este fenómeno volcánico en un siglo, ¿no? Sí, bueno, Canarias es la única, hay que decir que es la única región española con vulcanismo activo. Las erupciones ocurridas desde el siglo XV, que es cuando se tienen los registros, pues es que llegan los castellanos a las Islas Canarias, pues unas 3 erupciones por siglo se puede decir que han tenido lugar en las islas, ¿no? Y hay que decir que desde el siglo XV, pues
principalmente la isla de Lanzarote, en Tenerife y La Palma son las tres islas que más actividad volcánica han tenido durante estos últimos siglos. El de Cumbre Vieja, que es el volcán de La Palma, es uno de los complejos volcánicos más activos de todas las Islas Canarias. En esa zona pues se han registrado 3 de los 4 últimos erupciones volcánicas. La del volcán San Juan en 1949, la de Teneguí en 1971 y la de otra vez Cumbre Vieja este año 2021. También hay que recordar el volcán submarino del Hierro, que entró en erupción a finales del 2011 y apareció una nueva isla al lado de la isla del Hierro, ¿no? Siempre ha habido esa leyenda de que en Canarias hay una isla que aparece y desaparece, ¿no? Incluso el ABC hace muchos años publicó un reportaje. O sea, el fenómeno volcánico ha provocado también leyenda, folclore, ¿no? Entre los isleños siempre. Sí, bueno, la isla de San Borondón, ¿no? Creo que era la isla que aparecía, desaparecía de Sí, sí. repente de las islas. Es una leyenda que se cuentan desde tiempos inmemoriales, ¿no? Sí, sí. Todo el archipiélago, hay que decir que salvo la isla de La Gomera, pues mantiene sus volcanes activos, o sea, en cualquier momento puede sacar en erupción un volcán en cualquiera de las islas. Claro, porque ahora, por ejemplo, estamos hablando de la isla de La Palma, pero el artículo que tú publicabas, tú hablabas también de Tenerife, ¿verdad? Sí, claro, porque en el siglo XVIII, que es el siglo más o menos que abarca la época de la monarquía hispánica y lo que más datos se tienen, ¿no? Pues entre los años de 1704 a 1706 fueron años difíciles para la isla del Tenerife debido a la erupción de varios volcanes en la isla. Y esto arrastró a todos sus pasos. Entre 1704 y 1705 hubo terremotos que desencadenaron la erupción del volcán Siete Fuentes. Causó la muerte de 16 personas e importantes daños materiales. Le siguieron la erupción de 2 volcanes más, el de Fasnia y Arafo, causando, bueno, total destrozo. Y después, al siguiente año, entre el 5 de mayo y el 13 de junio, entró en erupción en 1706 el volcán de Arenas Negras, que destruye el puerto comercial de Garachico, Imagínate. las viviendas y las tierras de labor, creando una recesión económica en la isla, bueno, desastrosa. Miles de tinerfeños quedaron en la miseria y muchos decidieron irse al Nuevo Mundo en busca de oportunidades y en especial a la provincia de Venezuela, ¿no? No, claro, con la importancia que ha tenido siempre en Tenerife Garachico. O sea, si Garachico se destrozaba, imagínate el resto, ¿no? Claro, y acordémonos que, como dije al principio, o sea, en aquella época la gente vivía de la agricultura, entonces estás perdiendo tus tierras y entonces no te queda otra que para poder sobrevivir tener que emigrar al otro lado del charco. Y hay que decir que la migración canaria a Venezuela fue fundamental sobre todo para el desarrollo social, político y económico de esta provincia hispana. Aunque la emigración canaria se da a Venezuela desde la conquista hasta las 2 primeras décadas del siglo XIX también habían migración, pero el verdadero boom coincide con las erupciones volcánicas del principio del siglo XVIII, ¿no? Claro. Con estas erupciones que digo de la isla de Tenerife. Y hay que decir que la migración era de tal calibre que entre los años de 1710 y 1729, el 75,8% de los matrimonios blancos inmigrantes en la provincia de Venezuela eran de Canarias, manteniéndose en un 72,4% entre 1739 y 49. En la siguiente década, o sea, en la década de 1750, se reduciría un 50% de los registros porque empezó la migración a ir al interior, ya que la tierra disminuyó en la zona de la capital, de Caracas, ¿no? Y entonces en el interior no se tienen tantos registros. La proporción de tinerfeños es notoria. De 703 isleños que contraen matrimonio, 581 eran de la isla de Tenerife. Y este porcentaje se mantendrá hasta la independencia, más o menos. Claro. No, bueno, y como tú bien dices, después de la independencia también. Es que fíjate, tú has subrayado el papel de la agricultura en Canarias, que a día de hoy sí, prácticamente, hombre,
Ha cambiado mucho porque Canarias probablemente cambió su faz el turismo, ¿no? Que fue como el petróleo de Canarias, el maná. Pero el sector agrícola sigue teniendo bastante importancia y vemos, por ejemplo, el drama del pueblo palmero, porque es un pueblo que produce muchísimo plátano que consumimos en toda España. O sea, el plátano de Canarias es como decir vino de Rioja, es un clásico que consumimos en toda la península y bueno, y en buena parte del mundo, no solo en la península. Pero claro, en España tú la palabra plátano la relacionas con Canarias, porque además es un plátano dulce, de buen sabor, muy saludable. Y de hecho, cuando uno sale fuera, fíjate lo que es la cosa. Cuando uno sale, por ahí hay muchísima variedad de plátanos. En Perú, por ejemplo, hay más variedad que en España, pero siempre uno echa de menos el plátano de Canarias. O sea que esto también, esto que está pasando en La Palma, que por desgracia también pasó antes, se puede volver a repetir esa historia, ¿no, Emilio? Ahora con los medios que tenemos deberíamos activar una suerte, pues no sé, de plan de contención o de contingencia, pero el problema es que me da que los que están, los responsables de esto, no sé yo qué contingencia van a activar, porque el sector agrícola y concretamente en la isla de La Palma es fuerte y comercia muchísimo con el resto de España. Sí, claro, es que la mayoría del plátano que exportan las Islas Canarias proviene de la isla de La Palma, Claro, un poco que se da en Tenerife y otro en Gran Canaria y muy mínimo en las otras islas, ¿no? Pero la gran mayoría proviene de La Palma y es un sector fuerte de la economía isleña y que, bueno, el gobierno tiene que poner a disposición del pueblo de La Palma, pues, recursos para que poder levantar otra vez la economía de la isla. Ahí vimos en estos días que Pedro Sánchez iba a dar 10 millones de euros, una cantidad irrisoria para ayudar, aunque bueno, creo que después cambió la cifra, no estoy seguro de eso, pero si no se le ayuda al pueblo de La Palma a reactivar la economía, pues va a tener que emigrar, no le va a quedar claro. otra. No, claro, y ahí los políticos pues deberían pensar más en grande y pensar más en conjunto, ¿no? Es curioso, Emilio, yo le di vuelta mucho al tema agrícola porque en Canarias es el único enclave de España donde, por ejemplo, en España la papa que consumimos básicamente es lo que en Perú llaman la papa blanca, ¿no? La papa es un elemento andino que se integró en la dieta ibérica, pero en Perú yo no sé cuántas variedades de papas hay cientos y cientos de variedades enormes, ¿no? En Perú, en Bolivia, en Chile, el ande, la papa es andina, ¿no? Y yo me acuerdo en Perú, variedades de papa como la papa amarilla, la papa guairo, que yo no tenía ni idea. Sin embargo, en Canarias se desarrolló desde muy pronto una suerte de agricultura de terraza relativamente parecido al modelo andino, donde sí han logrado arraigar papas andinas, no todas, porque son, ya te digo, yo no sé cuánta variedad de papas habrá en el Perú, pero Canarias es el único sitio de España, porque en la península ese tipo de cultivo no arraiga por el clima, por la tierra, lo que sea. Sin embargo, Canarias se ha sacado siempre muchísimo partido, ha sabido salir de la adversidad, ¿no? Creando agricultura de terraza. Bueno, Canarias es un clima subtropical y sin embargo consigue hacer vino. Y no digamos ya los quesos de Canarias, que a mí el queso de Canarias, bueno, hay variedades, pero es mi opinión, ¿eh? A lo mejor esto los quesos que yo he probado de Canarias pues suelen ser suaves y me recuerda un poco a lo que en Perú llaman el queso serrano, ¿no? En contraposición a lo mejor lo que es el queso manchego, que es un sabor mucho más fuerte. Entonces, Sí, un oye, queso curado. a mí me llama mucho la atención, Emilio, cómo el canario tradicionalmente se ha sabido sobreponer, se ha sacado mucho partido. Bueno, no digamos el canario en Venezuela, el sector agropecuario venezolano durante mucho tiempo, hasta que llegó quien llegó y sabemos lo que hizo, bueno, pero hubo notables canarios en el desarrollo agropecuario de Venezuela, ¿no? O sea que Sí, es que claro, de hecho, la famosa agroisleña, que era la que vendía prácticamente todos los utensilios agropecuarios para los hacendados en Venezuela y para los agricultores, pues era de Canarias y como el mismo nombre lo señala, agroisleña, o sea, y fue expropiado por el gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Entonces, expropiese. expropiese y pues, se pasó a llamar agropatria y bueno, eso hoy en día ya no existe, quebró, Y es agronada. ahora es agronada, ¿no? Entonces, bueno, Claro, pero eh, es que Canarias mundialmente es relacionada con el turismo. Canarias, playa y chiringuito. Sin embargo, nos olvidamos de Canarias siempre ha sido muy fuerte en la agrícola. Y es curioso porque muchas playas de Canarias, por ejemplo,
son como de arena negra, piedrecitas. ¿Tiene que ver la configuración volcánica en eso, Emilio? Sí, claro, por supuesto. Gracias a los volcanes hay que decir que la tierra de Canarias es muy fértil, tiene muchos nutrientes gracias a estas erupciones que en el pasado estuvieron en las islas. O sea, algo positivo ha dejado, ¿no? Esta tierra con bastantes nutrientes de los volcanes y hace que se desarrolle bastante la agricultura y también los vientos alisios ayudan también en que estos nutrientes pues se vayan esparciendo por las islas. Ujú. Eh, Volviendo un poco también a lo de las erupciones del pasado, hay que decir que mucha población se quedó sin nada y en aquella época fue una alarma terrible, una tragedia que arrasó todos los cultivos de Tenerife y algunas fuentes señalan que entre los emigrantes que fueron a Venezuela, está el papá de Francisco de Miranda. Hay que decir que esto es totalmente falso porque Sebastián de Miranda y Ravelo, como era el nombre del padre de Francisco de Miranda, nació en Puerto de la Cruz el 12 de septiembre de 1721, o sea, muchos años después de las erupciones que acabo de contar hace rato, y Ujú. con apenas 22 o 23 años, posiblemente entre 1744 y 45 fue que marchó a Venezuela. La última erupción que hubo en Tenerife fue en 1798 y fue en el centro de la isla, en las faldas del Pico Viejo, conocido como Narices del Teide o Ujú. volcán de Chahorra. Se formaron 9 bocas que dan lugar a una colada de materiales negros que se extienden por el sector sur de la caldera de las Cañadas. O sea, pero la erupción más terrible y más eh, peligrosa, por llamarlo de alguna manera, pues fue sin duda alguna la que ocurrió en Lanzarote entre 1730 y 1736 en Timanfaya. Ujú. Duró un lustro, o sea, 5 años, Wow, madre mía. expulsando capas de magma que cubrió con lava y ceniza la cuarta parte de la isla y expulsó 1.000 millones de metros cúbicos de magma. Madre Durante mía. estos 5 años. Destruyó campos de cultivo y provocó que buena parte de la población tuviera que emigrar no solo al otro lado del charco, sino a otras islas de Canarias, ¿no? Claro. La última vez que entró en erupción el volcán de Timanfaya fue en 1824, con 3 volcanes, el volcán del Tao, el volcán Nuevo del Fuego y el volcán de Tinguantón. Y Tenerife también existe el riesgo de alguna erupción explosiva de estas como el Lanzarote, ya que el Teide podría tener alguna actividad violenta, ¿no? Ujú. Sí, no, definitivamente es algo, lo que decíamos al principio, que hace parte pues de la misma identidad canaria, ha configurado su historia. Y fíjate que en el siglo XVIII, que es un, como hemos dicho otras veces, un siglo tan injustamente denostado por propios extraños, no solo Venezuela, en el siglo XVIII vemos la presencia canaria en los actuales Estados Unidos, en Luisiana, Uh -huh. donde siguen viviendo descendientes directos de esos colonos que llevó Bernardo de Galvez y Carlos III, que es curioso, porque yo decía antes, Emilio, la Es que si tú capacidad, te pones a ver las fechas de erupción de los volcanes, coinciden claro, con mucha emigración, sobre todo la de San Antonio, Texas. O sea, claro, que es a principios del 18. claro, y Y entonces vemos que muchos de estos gente que emigró a fundar San Antonio, Texas o a Luisiana, pues venían escapando de los destrozos volcánicos. exactamente, y es una época donde también vemos canarios en el Río de la Plata, tanto en lo que a día de hoy es la Argentina como el Uruguay, o sea, todo el continente americano. Eh, Fíjate, incluso en Perú me han hablado a mí, ¿eh? En Perú hay zonas donde también llegaron familias canarias, quizá no tanto, pero vamos, que por todo el continente americano en el siglo XVIII, que coincide con las erupciones volcánicas, y yo lo que te decía, a mí me llama mucho la atención, para bien, esa capacidad de adaptación que ha tenido históricamente el canario en sus propias islas, pero también la capacidad que ha tenido en América. Los gallegos, por ejemplo, también son famosos por eso, ¿no? El gallego es muy famoso tú sabes que había uno de los lemas que teníamos los emigrantes era
andaluz bien vestido, catalán con dinero y gallego mandando. El gallego llega y acaba al mando. O sea, los centros españoles están dominados por los gallegos en América, ¿no? Y el canario, yo le veo en eso algo común con el gallego, esa capacidad de adaptación tan grande que tiene, y eso fue muy valorado por Carlos III para asegurar las plazas de América del Norte. Y también, gracias a Bernardo de Galvez y gracias a Unzaga, por cierto, un saludo a Fran Cazorla, el doctor Fran Cazorla, un historiador experto en la figura de Unzaga, que fue fundamental para la independencia de Estados Unidos. A ver si Pues, hago un podcast con él, lo invito bueno, pronto a hacer un... no te pierdes nada, ya al contrario, seguro que vais a hacer una excelente charla. Desde aquí saludamos al amigo Frank. Entonces, a mí lo que me llama la atención es eso, Emilio, esa capacidad de adaptación que fue ponderada por el mismo rey Carlos III y que se vio especialmente en ese siglo XVIII cuando tan mal lo pasaron los canarios por culpa de este fenómeno volcánico, que ahora salen tantos expertos a diestro y siniestro. Yo bromeo muchas veces con mi amigo y paisano don Eduardo Riego de la Torre, le mando un saludo. Por cierto, Edu compartió tu artículo de Venezuela Provincial, porque y eso yo te lo puedo decir, que a él le interesa mucho el tema de los volcanes desde siempre, no de ahora que parece que es una moda. Y muchas veces yo hago broma con Edu porque digo, hay que ver, una semana salen expertos en Afganistán, otra semana salen expertos en volcanes y así vamos, ¿no? Así vamos tirando. Lamentablemente, bueno, los acontecimientos que son noticias, la gente se pone después como si fueran expertos en la materia, ¿no? Pero el tema de los volcanes en Canarias, pues siempre ha sido estudiado. Uh De -huh. hecho, hay una institución que está en constante estudio de la actividad, no solo volcánica, la sísmica, porque son dos actividades que van de la mano. Cuando suele haber un movimiento telúrgico, pues puede haber reacciones de erupciones volcánicas y por eso está en constante estudio y visión, ¿no? Bueno, pues, en fin, esperemos que esto sea leve, de verdad, porque la isla de La Palma está sufriendo mucho. Yo creo que, mira, con todos los defectos que podamos tener los españoles, Emilio, pero siempre que hay una catástrofe, incluso los países de nuestro entorno se maravillan de los mecanismos de solidaridad social, empezando por las propias familias que hay en España. Toda España se está volcando con La Palma. Ojalá los Bueno, políticos tengan... cuando entró en erupción el volcán de San Juan en 1949, las olas de palmeros yendo hacia Venezuela, porque claro, en 1949 todo el Claro, mundo dependía de la agricultura y no había una economía estable, estaba saliendo España de la guerra civil y justamente claro. casualmente en Venezuela se está dando este boom petrolero con Marcos Pérez Jiménez y toda la emigración que recibió en los años 50 y muchos palmeros tuvieron que emigrar a Venezuela. Igual en los años 70 con la erupción del volcán de Teneguía, también en los años 70 otra oleada de palmeros tuvo que ir a Venezuela, que en aquella época era la Venezuela Saudita, en los años 70, Claro. con la subida de los precios del petróleo. Y bueno, Y entonces, bueno, A Venezuela llegaron hasta cayucos de canarios. sí, bueno, en los años 40, con la erupción del volcán de San Juan, salieron cayucos de la isla de La Palma hasta Venezuela, ¿no? Entonces, Pero fíjate, Emilio, que ahora, por ejemplo, que no es el mismo caso, porque Venezuela desgraciadamente está como está, sin embargo, sí sí, vemos que toda España se está volcando con la isla de La Palma y la gente está siendo muy solidaria y, hombre, cada vez que en España pasa una catástrofe, cuando hubo, por ejemplo, el terremoto que es Lorca, en Murcia, pues la gente también se volcó y yo creo que eso es una virtud que tenemos los españoles, que cuando queremos nos movilizamos mucho, tenemos mecanismos de solidaridad social bastante activos, ¿no? Y hombre, ojalá se salga de esta, Emilio, sea leve, ojalá, yo qué sé, los políticos sienten cabeza de una vez y tantas no, cosas. y hay que agradecer a muchas empresas que están destinando parte de sus ingresos para ayudar a la gente que lo ha perdido todo en la isla de La Palma. Entre esas empresas, no sé si nombrarlas, pero bueno, está McDonald's y otra cantidad más que están aportando un poco de sus ingresos a ayudar a la gente de La Palma y agradecido a todas las empresas que puedan ayudar a la gente de la isla, ¿no? No, claro, todo suma, hay muchas parroquias que están organizando también donativos y oye, todo suma, al fin y al cabo, fin.
como te digo, nada se excluye en esta situación de catástrofe natural, porque La Palma está siendo una auténtica catástrofe, como ya lo fue hace siglos. O sea, no es la primera vez esto en la historia de Canarias. Y sí es verdad que Canarias ha cambiado mucho gracias al turismo, pero es que acordémonos también de que el turismo está muy tocado por el tema del COVID y ahora el sector agrícola, que es muy fuerte también. Entonces, en fin, sin duda Sí, nos han tocado. mucha gente que no tiene trabajo en hostelería, pues le toca ir a la agricultura a buscarse la vida y lamentablemente con la erupción del volcán de Cumbre Vieja, pues la gente no puede trabajar. Claro. Hoy he visto aquí en Andalucía, no en Canarias, a un conocido que le ha pasado eso. Era de la hostelería, era hasta la agricultura. Digo, bueno, en la agricultura nos encontramos, Emilio, propios y extraños. Sí, que, que, bueno, te, que te digo que gracias a Dios España, yo creo que es que muchas veces es un problema de organización estatal, de una excesiva burocracia, en fin, ya nos metemos en otro tema. Pero oye, el sector agropecuario español, Emilio, el sector, por ejemplo, de los lácteos, el sector del ganado, productos que tenemos como, yo qué sé, desde el jamón ibérico hasta las gambas, los mariscos, o sea, todo lo que es el sector agrícola, marítimo. Hombre, marítimo es muy importante. en España tenemos maravillas que no valoramos y ahora que está pasando esto en Canarias, a mí se me viene mucho a la cabeza porque, claro, el sector pesquero también es muy importante en Canarias. Sí, que lamentablemente con la irrupción del turismo, pues se ha ido abandonando el sector pesquero. Hay que decir que cuando España tenía el Sáhara, pues la mayoría de la flota pesquera que estaba en el Sáhara, que tiene uno de los bancos de pesca más ricos del mundo, pues era canario. Y Y por bueno, o eso sea, Marruecos está hostigando continuamente a España cuando ha sido, como tú bien dices, un banco de pesca tradicionalmente canario. Y de hecho, Emilio, ahora que recuerdo, se llegó a llevar arena del Sáhara para Canarias, ¿verdad? sí, hay muchas playas de Tenerife que la arena que vemos es traída del Sáhara, porque hay que decir que hay islas que son más rocosas y no tienen playa natural, y entonces, bueno, se ha tenido que traer arena del Sáhara para construir playas, hay que decirlo de esa manera. Claro. Bueno, pues les vuelvo a indicar, yo les recomiendo que lean a Emilio el artículo sobre las erupciones volcánicas y la migración a Venezuela. Muchísimas gracias porque tanto Venezuela Provincial como Antonio Moreno Ruiz, mi canal, estamos teniendo cada vez más seguidores. Pido disculpas porque últimamente no estoy contestando los comentarios, pero no por nada, no por desidia, no porque no quiera, sino que es que estoy de tiempo fatal, en fin, por una serie de circunstancias. Poco a poco me iré poniendo al día, pero yo agradezco todos los comentarios. Emilio sí se pelea un poco más con la gente que yo lo que No, pasa es que aunque, estoy... aunque reconozco que últimamente he estado también un poco liado y no he podido responder tanto como antes, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando No, respondo. tanto Emilio como yo, entonces, bueno, yo agradezco y agradecemos también a nuestro mecenas porque nuestro amigo Borja Ares, a través de Patreon, es mecenas de mi persona, Antonio Moreno, y también de Venezuela Provincial. Así que un saludo, un abrazo para Borja Ares, para todos nuestros seguidores. Y bueno, Emilio, tenemos ahí unos cuantos temas. Saludamos también a nuestro amigo puertorriqueño Samuel Rosario, con el que próximamente grabaremos y seguimos, ¿no, Emilio? Seguimos para adelante. Claro, así es, seguimos adelante y también recordarles a nuestros seguidores que quien quiera ser mecenas tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial pueden hacerlo a través de nuestras páginas en Patreon. Y claro que sí, seguimos adelante en contra de la leyenda negra hispana, porque no solo afecta a España, sino a todos los países hispanos, y ahí nos tendrán en pie de lucha. Por supuesto, siempre con nuestra historia hispana entendida como un gran patrimonio común y como enseñanza hacia un futuro mejor. Pues nada, pana, ya nos vemos Dios mediante la próxima semana y de ahí vamos hablando. Un fuerte abrazo y viva la hispanidad siempre. Y un fuerte abrazo a la isla de La Palma, por supuesto. Un abrazo para los palmeros y bueno, un abrazo a ti, Antonio, hasta la hermosa ciudad de Sevilla. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.